Hoy vamos a hacer un programa en la siembra de la patata. Como todos saben, estamos en la semana de San José, o sea, una semana arriba, una semana abajo de San José, y es la semana donde más patatas se siembran. Claro que la patata del tarde se siembran en terrenos de regadío o en terrenos más húmedos, pero en terrenos como los míos, y la mayoría de los terrenos, pues siempre es la semana de San José. La patata normalmente debemos de comprar siempre patata certificada con la etiqueta que esté cosida al saco. Estas patatas certificadas en las casas donde se venden los productos agrícolas y que sean de confianza, estas patatas son de una producción doble de la patata normal. La patata hay que cortarla siempre 2 o 3 días antes de sembrarla o bien pasada al cortarle por una poca de ceniza. Vamos a arrancar la máquina. Es una máquina que tiene 25 años, va a hacer 26 años. Y como pueden ver, desde el primer golpe de cuerda, la máquina se pone en marcha. Pues, como dije anteriormente, vamos a sembrar patatas. La patata, como dije, se debe de sembrar siempre patata seleccionada, patata que venga con etiqueta. Debemos de comprar siempre la patata en los almacenes especializados en artículos del campo. La patata que viene para estos comercios que se dedican a artículos del campo, normalmente vienen garantizados. El propietario del almacén pues siempre es responsable de la calidad de la patata. La patata con etiqueta debe de estar cosida al saco, no debe de venir pegada ni de otra manera, debe de venir cosida a la boca del saco. Cuando terminaron de envasar la patata, que cosen la boca del saco, la etiqueta debe de venir cosida a la boca del saco. La patata tenemos, por ejemplo, según el gusto de la gente, tenemos varias calidades que se siembran mucho aquí entre nosotros. Tenemos, por ejemplo, la Kennebec, o sea, más bien conocida por la Kennedy. La Kennedy es una patata que ya existió antiguamente en Galicia, claro que era de una calidad inferior, porque era una patata que se iba sembrando un año tras otro año, siempre las mismas semillas. Esta patata, en aquellos tiempos, ahí 50, 60 años atrás, era conocida como patata de 7 semanas. Era una patata que cuando se sembraba en el mes de abril, 7 semanas más tarde, la patata estaba para recoger. Por eso era conocida como la patata de 7 semanas. La Kennedy es una patata excelentísima para todas las clases de comidas. Es una patata de una producción bastante grande, es una patata redonda, una patata blanca, y es
una patata aconsejable de sembrar aquí entre nosotros. Después tenemos la Désirée. La Désirée es una patata que también existió antiguamente, que le llamaban la patata roja de riñón. La roja de riñón la cultivaban aquí entre nosotros de muchísimos años, siempre la misma patata, pero la patata es de una calidad muy buena. Es una patata que se puede emplear en el cocido normalmente, y aunque se olvide uno del cocido, la patata no se deshace. Es una patata que puede estar cocinando mucho tiempo, que nunca se deshace. En cambio, no es que sea dura para comer, es una patata riquísima de una sustancia excelentísima. Es una patata que no es muy enferma durante el cultivo, es una patata muy sana al cultivo, y es una patata de una producción grande. Después tenemos otra patata que también es de una producción muy grande, o sea, es la de mayor producción aquí entre nosotros, es la baraca. La baraca es una patata muy grande, de una rama muy alta. En el momento de sembrarlas tenemos que separar un poco más entre patata y patata, porque son de un crecimiento de rama muy alta. Es una patata un poco más enfermiza en la rama durante el crecimiento, pero muy fácil de cultivar. Es una patata muy buena para freír, es un poco menos buena para hacer un cocido porque se deshace más fácilmente que las otras. Después tenemos tenemos otras muchas más patatas que se siembran aquí entre nosotros, pero ya en cantidad más pequeña. Nosotros estas tres clases de patatas que dije es de lo que más se siembra aquí entre nosotros. Después también tenemos como cuarta patata la monolisa. Es una patata bastante más pequeña en la producción, es una producción un poco más pequeña, pero es una patata también de una sustancia muy buena, muy buena. La monolisa seguro que es una de las reinas de las patatas, pero la producción es inferior y la rama es bastante más enfermiza durante el crecimiento de la rama de la patata. La patata debemos de nunca sembrarlas dos veces en el mismo sitio. Se puede sembrar dos veces en el mismo sitio, pero por ejemplo, cuando arranquemos las patatas, podemos echar en el sitio de las patatas, al recoger las patatas, los grelos de Santiago, que van muy bien en la tierra de las patatas. Podemos echar, por ejemplo, hierba para el ganado, el que tenga ganado. Podemos sembrar otras cosas para cambiar de no echar patata, descanso y patata. En ese caso, si queremos echar patatas, descansar la tierra y echar patatas, tendremos que cambiar de sitio. No es por culpa de la patata. La patata come de las riquezas principales de la tierra, pues se come mucho más nitrógenos y fosfatos que otros productos del campo. Y de esta forma, si echamos las patatas 2 o 3 años seguidas en el mismo sitio, nos vamos a encontrar de que la patata va a ser mucho más enfermiza y de una calidad muy inferior. La patata no se debe de plantar nunca o sembrar en el sitio donde hubo tomates el año anterior, y como dije, donde hubo tampoco patatas el año anterior. La patata tiene
exactamente la misma enfermedad que los tomates, y por eso cuando se echan patatas en un sitio no se deben de plantar tomates en el mismo sitio al año siguiente. Se puede sembrar maíz o otras cosas, por ejemplo verduras, repollos y todas esas cosas, y al año siguiente volvemos otra vez a sembrarlas en el mismo sitio. O sea, un año sí, un año no, cambiar de sitio las patatas. Tendrán menos enfermedad, serán de más producción y tendremos una calidad superior en la patata. La patata, como dije, es un artículo que se come muchísimo en Galicia, y cuando queremos freír unas patatas, lo que debemos de hacer es cortarlas, ponerlas en un cubo o en un recipiente y ponerlas debajo del grifo, llenarlas de agua y que vaya cayendo una poquita de agua, unas gotas de agua unas detrás de las otras, para sacarle el almidón a las patatas. A la hora y media o 2 horas de que estén echando agua encima de la patata, ese momento el almidón marchó. Como acaban de ver, la patata cortada se debe de cortar siempre como mínimo 48 horas antes de que sean sembradas. La patata, cuando se siembra y tienen las yemas de crecimiento, las yemas de desarrollo de la patata cuando se corta y se siembra en el momento de cortar, nos puede entrar en la parte que cortamos la enfermedad de la botrytis. Por ejemplo, cuando llueve mucho después de sembrar la patata, nos encontramos en que puede tener botrytis y se pudre la patata antes de nacer. La patata se debe de cortar entre 40 y 50 horas antes de sembrarla, y entonces cogen una segunda piel. Esto lo pueden ustedes comprobar, por ejemplo, cuando tenemos las patatas en una bodega y los ratones se comieron o hicieron un agujero en la patata o comieron un trozo de la patata, esa patata no se pudre, cría una segunda piel. Pues esto se hace cuando se siembran las patatas. O bien las cortamos y las metemos en ceniza. Al terminar de cortar, las empapamos con ceniza y de esta forma la ceniza nos va a cicatrizar el corte de la patata. La patata debemos de sulfatarla con cobre, no con sulfatos blancos, sino con cobre en el momento que tengan 10 centímetros de alto. Cuando la patata tiene 10 centímetros de alto, empezamos a sulfatarla siempre con cobre. No emplear un triple cobre ni otros productos que sean sistémicos, porque lo que vamos a hacer es que va a circular esos productos hacia la patata. Al sulfatarlas con cobre nos encontramos que los cobres son de contacto y va a matar el mildew o las enfermedades de la patata, va a matarlas directamente donde toque el sulfato. Claro que tendremos que sulfatarlas más a menudo, porque al no ser sistémicos ni ser penetrantes, estos sulfatos de cobre al llover se lavan rápido, pero bueno, cuesta poco el darle al terminar de llover otra mano de cobre. La patata, cuando la sembramos, debemos de ponerlas aproximadamente el tamaño de un pie. Ponemos el pie en el surco y ponemos otra. Yo no hago de esa manera, la hago a golpe de ojo, y como pueden ver están todas sembradas aproximadamente a la misma distancia.
sobre 30 centímetros entre patata y patata. Los surcos deben de estar separados entre 60 y 70 centímetros entre surco y surco. Si la patata es la Kennedy o la Desiree, 60 centímetros es suficiente para el espacio entre surco y surco. Si la patata es la Baraka, debemos de hacerlo a 70 centímetros por la cantidad tan grande de rama que nos da la Baraka. O sea, las patatas las sembramos a 60 por 30 o a 70 por 30 igual. O sea, la distancia entre patata y patata no tiene un gran gran apoyo en la siembra, porque como después van a ser recogidas con un arado, pues aunque las patatas se crucen unas con otras, pues no pasa nada. O sea que la patata puede estar a 30, a 35, a 25, no tiene una importancia muy grande. Pero nos encontramos que la separación entre surco y surco, ahí es donde tenemos que tener siempre la misma distancia. 60 para la patata de crecimiento corto y 70 para la patata de crecimiento grande. Como pueden ver, yo las planto muy derechas con un cordel, porque es mucho más fácil para sembrarlas, mucho más fácil para abrir los surcos, o bien, aunque las plantemos alejuadas, como se dice, pues al tener un cordel abrimos todos los 20 o 25 centímetros un agujero en la tierra, ponemos una patata, tapamos y no tenemos que andar viendo para adelante, ni para el lado, ni para el otro, para ver si vamos derechos. Y cuando arranquemos estas patatas, que las vamos a arrancar también con la máquina, si la patata está bien derecha, pues metemos la máquina bien de arriba abajo y la patata nos va a arrancar, o sea, la máquina nos va a arrancar toda la patata sin que quede ni una sola patata en la tierra. Si los surcos van dando curvas, la máquina no puede ir dando curvas por la finca, porque es muy difícil de manejar una máquina como esta que tiene 13 caballos. Es muy difícil de manejarla, llevarla para un lado y para el otro, como fueron sembradas. Al ser sembradas derechinas, metemos la máquina arriba y ganamos muchísimo tiempo. Por ejemplo, ahora estamos abriendo los surcos y ahora lo estamos tapando, pero bueno, cuando lo abrimos, los surcos, lo abrimos todo derecho al cordel y no hacía falta ver para ningún sitio. O sea, que el tiempo que perdemos en poner el cordel a 60 centímetros en el fondo y a 60 arriba, pues lo ganamos después para abrir los surcos, y lo ganamos después también para recoger la patata. Si en caso la sembramos con la máquina, pues hacemos igual, ponemos el cordel de arriba abajo y abrimos el primer surco con la rueda siempre pegada al cordel, y después, al abrir el primer surco, los otros pues los abrimos paralelos, sin cordel ninguno, con la misma máquina, llevando siempre la vista en el surco que está abierto y en el surco que vamos a abrir. Esto lo recomiendo, como pueden ver, mire que derechín está, pues esto lo recomiendo para después recoger las patatas mucho más fácil que si el surco va dando curvas todo largo. La siembra de la patata normalmente la hacemos en la semana de San José, semana antes, semana después. Es la semana de la plantación más grande de patatas, la de San José. Y después se siembra la patata de abril, que es la patata que normalmente se emplea
con riego, que se riegan después. Pero si queremos tener una patata de una calidad superior, la patata no debe de ser regada. La patata, en el momento de regarla, gana en cantidad, en volumen de patata, y pierde en calidad. Yo siempre la siembro en la semana de San José, o sea, una semana arriba, una semana abajo de San José. La recojo después a primeros de agosto. No riego nunca la patata y siempre tengo una cosecha bastante buena. Como pueden ver, yo tengo la máquina solo para fresar la tierra. El restante lo hago a la mano, tengo tiempo y la voy haciendo a despacio. Yo siembro 2 surcos por la mañana y 2 por la tarde, y los surcos son de 140 patatas, y en 5 surcos siembro 25 kilos de patatas. La patata, como dije anteriormente, en sembrarla entre patata y patata a 30 centímetros y los surcos a 60 entre surco y surco, normalmente son para la monolisa, para la Kennedy y para la Desiree, que son patatas de rama, de crecimiento de rama más corto. Y después tenemos la baraca, que ahí debemos de hacer los surcos a 70 centímetros, porque es una rama que crece muchísimo más. La patata tiene unas raíces muy grandes y se crían en la punta de la raíz, y nos encontramos que tenemos patatas que van a estar fuera del surco. Cuando arranquemos la patata, esta la arrancamos de arriba abajo, y en la tierra pues nos queda casi patata ninguna. Mientras cuando arrancamos la barraca nos encontramos de que va a quedar mucha patata en la tierra, y entonces se pasa la máquina de arrancar patatas 2 veces. Una sacamos la cantidad grande de patatas, y en una segunda pues nos sacamos mucha patata, porque la baraca es una patata que está esparramada en toda la tierra que está entre surco y surco. La patata debemos de cuidarla siempre, como dije anteriormente, con cobre, sulfatadas con cobre. En el momento que las sulfatamos con cobre, el desarrollo del escarabajo va a ser muy inferior que si sulfatamos con sulfatos blancos. Los escarabajos no son amigos del cobre, el cobre es un enemigo muy grande para el escarabajo. Vamos a tener escarabajo, al fin y al cabo, vamos a tener escarabajo, pero siempre en cantidad más inferior que si sulfatamos con otras clases de sulfato. La patata, normalmente, cuando la cortamos y miramos que tiene manchas por dentro, manchas negras o especie de raíces, debemos de coger esas patatas cortadas, la etiqueta del saco, y debemos de ir al comerciante que nos vendió las patatas para que él tome
las medidas necesarias de la certificación de la patata.